Gloria al Señor. Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos al tema número 26 del estudio a la epístola a los romanos. Estamos en el tema número 26. Este tema se titula Libres del pecado, en su tercera parte. Hemos leído el versículo 13 del capítulo 6, que nos dice de esta manera: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Miren, a primera instancia nosotros, el consejo de parte de Dios para todos nosotros es como personas que fuimos liberados de nuestros pecados, porque al ser pecador nosotros éramos esclavos de nuestros pecados. Jesús viene y nos libra, nos hace nacer de nuevo y ahora somos libres en Cristo Jesús. Que por amor nosotros servimos a Dios de todo nuestro corazón. Dice que presentemos nuestros miembros, o sea, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo en general, presentemos a Dios en un sacrificio vivo, como dice en el capítulo 12, lo presentemos para su gloria, como instrumentos de justicia, como instrumentos de valor, no como los muertos, dice, resalte eso, los muertos. Lo llama los muertos a la gente que no conoce a Dios, a la gente que está perdida en sus pecados, a la gente que está pecando, a la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué muertos? Porque están muertos espiritualmente delante de Dios. Y como Dios es espíritu, solamente se pueden conectar el hombre con Dios a través del espíritu. Es por eso que nosotros nacimos de nuevo en nuestra vida espiritual y somos vivos para Dios. Por eso que nuestros miembros, la Biblia también dice que somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Por tanto, nuestro cuerpo debemos dedicarlo a Dios para su gloria. Debe ser instrumento de justicia. Eso significa una vida recta. Una vida totalmente diferente al sistema de vida que se lleva en el mundo. El sistema de vida del mundo es: peca ahora, eres libre de hacer lo que tú quieras, eres libre de fornicar, de robar, de mentir, de adulterar y hacer lo que tú quieras. Al cabo que la vida es una sola y hay que disfrutarlo todo, dice la gente común. Pero Dios nos dice: ustedes que se arrepintieron de sus pecados, están abiertas las puertas de la gracia, entren. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y al entrar ustedes, al nacer de nuevo, tienen que vivir una vida justa, una vida correcta, una vida alejada totalmente del pecado. Si nuestra lengua era mentirosa y siempre andábamos nosotros mintiendo a todo el mundo, ahora dice la Biblia, debemos usarlo para predicar la palabra de Dios, para declarar verdad, aunque sea para no nos convenga, pero la Biblia dice que seamos justos, porque Dios es justo. En el versículo 14 nos dice de esta manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, dice, porque ya no son esclavos de la ley. ¿Qué significa esclavos de la ley? O sea, como la gente no era nacida de nuevo, no podía obedecer la ley de Dios. Por tanto, pecabas, te apedreaban y morías. Naciste de nuevo, tenemos la capacidad de obedecer la palabra de Dios. No robes, no robamos más. El nacido de nuevo, aquel que recibió el poder del Evangelio, que cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, al arrepentirnos de nuestros pecados, nuestra mente, nuestro corazón cambió totalmente. Hay gente que cuando usted llegó, ¿verdad?, a su familia y te preguntaron y te dijeron: ¿qué te hicieron aquellos protestantes? ¿Te lavaron el cerebro?
No solo el cerebro, nos lavó el cerebro, el corazón y toda nuestra vida. Nos lavó Dios. Sino, ¿qué cambio nosotros profesamos? Nosotros profesamos un cambio radical. Porque ese es el poder del Evangelio. Dios no cambia medias o no limpia medias. Ahí dice, a ver, un poco y ya lo dejo ahí. O nos entregamos a Dios o nos quedamos como estamos. Por eso dice, así el pecado, ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora ya pueden obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que intenta, o lo que dice el apóstol Pablo. Ahora dice, están al servicio del amor de Dios. Estamos al servicio del amor de Dios. Es por eso que dice la Biblia que fuimos redimidos, comprados. ¿A precio de qué? A precio de sangre. Y al ser redimidos, estamos nosotros siendo libertados de la esclavitud de nuestros pecados. ¿Al servicio de quién? Al servicio de Dios, que nos hace sus hijos y nos hace herederos de todas las promesas de Dios. ¿Eso es precioso? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿eso es precioso? ¿Sí o no? Eso es una bendición que solo Dios nos pudo dar, hermanos. Eso es una bendición preciosa. No se compara con nada en absoluto. Dice el versículo 15. Acompáñame ahí. Versículo 15. Dice, hace una pregunta. Porque como que algunos cristianos habían interpretado diciendo, aleluya, ahora sí Dios me libertó del pecado y ahora ya soy una persona libre. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero el apóstol aclara inmediatamente en el versículo 15 y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, como en la ley cuando pecaban, cuando adulteraban les apedreaban, cuando robaban les ojo por ojo y diente por diente. Así era la ley de Dios. Si en una pelea una persona perdía un dedo, a aquel que le hizo perder ese dedo le cortaban un dedo. Entonces lo que dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Ahora que ya la ley, nunca te van a agarrar a pedradas cuando forniques, cuando adulteres, dice el apóstol Pablo. Pecaremos con soltura, dice, con libertad, estaremos haciendo lo que es pecado. Y él mismo dice, de ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Porque el Señor nos sacó del lodo, nos sacó de la suciedad, nos sacó de la miseria. En el tiempo de la ley muchos obedecían la ley, no se metían con otras mujeres por miedo, no por reverencia o respeto a Dios, se metían por miedo. Dicen, no, la ley dice que me van a apedrear, mejor no lo hago, mejor no me atrevo. Apláudele al Señor. Si ese aplauso es para Cristo, denle fuerte, gloria a Dios. No se atrevían a hacer eso. Pero escuchen, eso lo hacían por miedo, por temor al castigo. Pero en el tiempo de la gracia Dios les dice, yo les saco del lodo, les limpio, les lavo de todos sus pecados, les declaro inocentes de toda culpa, les doy ropas espirituales blancas y resplandecientes. Y ahora les pregunto, ¿quieren volver a meterse al lodo otra vez? Si ya están limpios. Es como nosotros que vamos, jugamos o corremos o estamos trabajando todo el día y de pronto nos encontramos en la tarde que estamos bien sucios. Bien sucios. Y vamos, nos duchamos, nos lavamos y estamos limpios, con un terno para venir a la iglesia, bien limpio. Al barro otra vez con una ropa limpia. Es lógico que cualquiera dice, no, ¿cómo yo con una ropa limpia me voy a meter al lodo? Solamente un loco lo haría.
Eso es lo que intenta decir el apóstol Pablo. Alguien podría decir, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, ¿podemos seguir pecando? Pero eso no es posible, o de ninguna manera, porque ya Cristo nos libertó del pecado. Es por eso que todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene que ir aprendiendo estas cosas. Tiene que aprender que sus celos pueden ser controlados por el dominio propio que Dios nos dio. Tiene que aprender que sobre todo persona que a veces se airan, se amargan rápidamente, está la paciencia que debemos nosotros desarrollar. Hermanos, nosotros somos llamados a practicar lo que Dios es. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es dominio propio, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Nosotros somos llamados a practicar lo que Él es. Debemos nosotros reflejar la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios, amados hermanos, es su carácter, su personalidad. Dice la Biblia que Él es santo, santo y santo. Y nos ha llamado a nosotros a ser ¿qué? Pecadores. Nos ha llamado a ser santos. Santos de Dios, apartados para una vida nueva. Luz del mundo, dijo el mismo Cristo. Pablo dijo, luminares en este mundo. ¿Cómo es la luz? La luz es vistoso, lo ves incluso a kilómetros, por más pequeña que sea. Ves una luz y te da una esperanza, porque encuentras vida en ese lugar. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros somos portadores de la palabra de Dios, de la esperanza a este mundo que está perdido. Este mundo, hermanos, cada vez va de mal en peor. Imagínense, llevamos un mes del 2018 y tantas cosas malas que ha pasado. Por eso, hermanos, la Biblia es totalmente clara. La Biblia te dice que el mundo va a ir de mal en peor. Y si todas estas cosas pasó en tan solo un mes, imagínense lo que pasará en todo este año. Y si llegamos al 2019, será peor. El mundo, el carácter de la gente, el pecado se va a manifestar cada vez más. Y el cristiano cada vez su luz debe alumbrar cada vez más. Cada vez la luz del cristiano debe ser más resplandeciente. Porque Dios es así. Dios es así y Dios quiere proyectar por medio de nosotros su luz admirable de esperanza, su luz de salvación para esta humanidad. Y lo lamentable es que muchos cristianos, en vez de que su luz aumente, su luz se va apagando, se va apagando, se va apagando, porque la influencia de la oscuridad de este mundo, del pecado, de la maldad, y como dice en Mateo, la maldad de muchos hará que su amor se enfríe, su luz se apague. Es lamentable todo eso. Tenemos que nosotros esforzarnos. En toda la Biblia le dice a todos los hombres de la Biblia, a todos, a Moisés, a Abraham, a Josué, a José, a Gedeón, varón esforzado y valiente, era un hombre esforzado. A Josué le dice, esfuérzate, dice muy valiente. Y a todos les dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Siempre tendremos que hacer que los afanes no nos ahoguen. Porque siempre va a haber quehaceres. Los quehaceres nunca se van a acabar. Pero preocupémonos en desarrollar, en proyectar nuestra luz de personalidad, de carácter a este mundo. Amén. Amén. Apláudele a Dios. Versículo 15, lo que acabamos de leer. En ninguna manera no podemos nosotros seguir pecando, porque somos luz.
somos sal de la tierra, somos llamados a ser santos, somos llamados a ser la luz de este mundo. Si la iglesia parte en el arrebatamiento de la iglesia, en este momento el mundo se queda en total oscuridad. Uy, ahí sí que el diablo va a hacer lo que quiere. Por eso que dicen Tesalonicenses, hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? Lo detiene la iglesia, para que no se manifieste aquel hijo de iniquidad, el anticristo se refiere. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lenguaje sencillo. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Llega a ser su esclavo. Llega a ser su sirviente, les dice. Llega a ser alguien que se está sometiendo a sus mandatos, a su autoridad. Nosotros podemos servir al pecado y morir. Mira lo que dice. La luz se puede apagar del cristiano. Por eso dice, nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón y seguir en el camino de batalla, seguir caminando sobre las huellas de Jesús, porque a eso nosotros fuimos llamados, a santificación. A santificación Dios nos llamó. Tenemos que nosotros decidirnos. Decidámonos a obedecer a Dios, obedecer su palabra, permanecer en Cristo. Juan 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si nosotros no permanecemos en Cristo, nos secamos, nos apagamos y nos volvemos esclavos ¿de quién? Esclavos del pecado, y eso nos lleva a la muerte. A la muerte. Debemos nosotros cada día obedecer a Dios. Por eso dice la Biblia, nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, antes ustedes eran esclavos del pecado. Dice una vida pasada. No dice ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Ya no podemos seguir siendo sirvientes del pecado. Ya no podemos seguir siendo sirvientes del pecado. Debemos nosotros ser cada día, demostrar y ser cada día mejores, ser siervos de Dios, ser obedientes a lo que Dios dice. Por eso dice, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón las enseñanzas que se les dio. Hermanos, Dios ama la obediencia. Es como usted como padre, que cuando su hijo lo obedece y es un obediente, se alegra y dice, qué feliz me siento, que gracias a Dios que mi hijo me está obedeciendo. Pero cuando desobedece, como que uno se siente frustrado y como que empieza a analizar qué hice mal y cosas así, ¿verdad? Dios se agrada de sus hijos que le obedecen, pero se siente muy triste de aquellos que no le obedecen y que andan en pecados. Se siente triste porque él ve que van por el camino de la destrucción. Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. O sea, van a terminar muertos. Y no solamente muertos así físicamente, sino en una muerte espiritual y una condenación. Eso es terrible. Versículo 18. O vamos a ver unos versículos aquí. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice de esta manera.
Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cristo nos dio una vida nueva y ya no podemos nosotros seguir pecando. Por eso dice: a ustedes, estando muertos en sus pecados, o sea, con una muerte espiritual, y solamente éramos guiados por nuestras pasiones, por nuestra concupiscencia que nos llevaba siempre a hacer lo malo. Y dice: y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, perdidos totalmente en el pecado, dice, os dio vida juntamente con él. Juntamente con Cristo. Así como Él resucitó, así también nosotros, al reconocer que éramos pecadores, nos perdonaría de nuestros pecados y renacimos. Fuimos nueva creación. Fuimos creados de nuevo en nuestra vida espiritual. Somos la nueva creación de Dios. Un día nos hizo perfectos. A Adán Dios lo hizo perfecto, sin tacha, sin ningún defecto. El hombre cayó. El plan de Dios de ahora es volverlo a su perfección. Nos hizo de ser de nuevo. Tenemos fallas, tenemos errores, tenemos pecados aún, pero la misericordia de Dios nos ayuda. Y el plan y propósito de Dios, dice la Biblia, es que un día Dios nos transforme nuestro cuerpo, que aún está sometido al pecado, y nos haga personas perfectas. Que es cuando venga el día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer un versículo más. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, habla de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, hablando de Cristo, que cuando Dios creó el mundo dijo: hágase la luz, y con su palabra, tan solamente con la palabra, se hizo todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, en el sacrificio, aquel momento en que lo azotaron, lo torturaron al Señor, y finalmente derramó toda su sangre y murió por nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio de Cristo, hablando de Él, por medio de sí mismo, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas, después de habernos limpiado, después de habernos purificado de nuestros pecados. Después de habernos lavado. Por eso que en la mente del Padre se hizo el deseo, de salvar a la humanidad. Fue el Hijo de Dios quien lo ejecutó, ese sacrificio. Y es el Espíritu de Dios en este tiempo quien convence al pecador de su pecado, y dice Pedro, rocía la sangre de Cristo sobre todos. Rocía la sangre de Cristo sobre todos. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y cuando rocía la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Y dice en Romanos, por ahí por el capítulo 8, versículo 15, si no me equivoco, que Jesucristo está a la diestra del Padre después de haber hecho su sacrificio, y intercede por todos nosotros. Jesús intercede por todos nosotros.
porque Él sabe que nuestra carne aún es débil. Dice, se sentó a la diestra de las alturas, a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios, o sea, a la derecha de Dios. Diestra es derecha. A la derecha de Dios está Jesucristo. Por eso que Esteban, cuando lo estaban apedreando, él dijo, veo la gloria de Dios y veo al Hijo de Dios a la diestra de Dios el Padre. Entonces ahí vemos cómo ese lugar es privilegiado para nuestro Señor Jesucristo. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice de esta manera. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice de esta manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Presta atención, acercaos a Dios. Hay gente que dice, no me voy a la iglesia porque la iglesia sé que se va a caer por tantos pecados que yo tengo. Eso es una mentira que el diablo ha ido influyendo en sus mentes y por eso que la gente no se acerca a Dios. Pero Dios dice, acercaos a Dios, o el apóstol dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira, aquí le habla a los pecadores que no conocen a Dios y a los que medio están decididos y medio que no quieren. Ay, medio que sí, medio que me decido y después el mundo otra vez me atrae y otra vez estoy ahí. Mira que le dice a los que no conocen a Dios, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. El pecado es una barrera entre Dios y los hombres. La gente dice, ¿por qué pasa tantas cosas malas? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué aparece un tipo y viola, mata y quema a una pobre niña? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y la gente se sigue preguntando lo mismo. Y Dios se sigue diciendo lo mismo. Acérquese a mí y yo me acercaré a ustedes. La gente vive lejos de Dios, lejos de la protección de Dios, lejos del abrigo del Altísimo y lejos de estar bajo sus alas. ¿Acaso Cristo no clamó y lloró amargamente en grandes voces, dice la Biblia, cuando miró a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise protegerte como una gallina protege a sus polluelos? Dios quiere proteger a la humanidad, Dios quiere darles una vida nueva, pero la gente sigue estando en sus pecados. Es lamentable, hermanos. Y la gente dice, Dios es malo, Dios no existe, Dios es cruel, y siguen hablando lo mismo. Y Dios dice, vengan a mí. ¿Dónde está Dios para irme? Donde un predicador te presenta la palabra de Dios, está Dios en ese momento allí. Porque tienes la posibilidad de decir, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, y Dios va a cambiar nuestra vida, así como lo hizo de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios cambió nuestra vida. Por eso es que Pablo, imagínate, Pablo escribe en el 1:18, si no me equivoco, de Romanos, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, y lo grita fuerte, porque es poder de Dios, y poder es dunamis, o sea, dinamita. Una dinamita cuando explota, ese lugar no vuelve a ser el mismo, lo destruye. En este caso, el poder del Evangelio destruyó todo tipo de pecado de nuestro interior. Y nos cambió, nos transformó y ahora somos distintos. Somos personas diferentes. ¿Pero por qué? Porque nos acercamos a Dios y Él se acercó a nosotros. ¡Gloria a Dios! Y hay gente que, no sé, hay gente que quizás diga, ¿y por qué no Dios se acerca a mí? Ya Dios se acercó a nosotros. Jesús vino, Dios mandó a Jesús a morir y a padecer, a sufrir, para que solamente nosotros en este tiempo digamos, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. En ese momento nos estamos acercando a Dios. Nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, o la gente que no conoce a Dios necesita abrir su corazón diciendo, Señor, ten misericordia, perdona mis pecados. Y dice, pecadores, limpiad las manos. O sea, límpiese
Porque cuando uno llega a Cristo, reconoce que es un pecador, inmediatamente el Espíritu de Dios lo limpia de todos sus pecados y es una nueva criatura, como ya hemos visto. Y vosotros, dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ustedes, les dice, ustedes que aún están con una decisión y como que me convierto, no me convierto, como que me santifico o no me santifico, dice, purifiquen sus corazones o van a perecer o van a sufrir, porque de Dios nadie se burla. No podemos servir a dos señores. No podemos estar un tiempo, un momento en el mundo, en el pecado. Debemos nosotros decidirnos. O me voy o me quedo. La recomendación es que nos quedemos. Que estemos en Cristo Jesús. No seamos de doble ánimo. Un día viene el hermano feliz, gozoso, contento. La hermana aplaude y da gloria a Dios. Y al otro día ya está ahí otra vez practicando los pecados, haciendo lo malo, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y es una tristeza, hermanos. Denle un aplauso al Señor. No se ponga triste. Ya, gloria a Dios. Versículo 18 del libro de Romanos. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Hemos sido libertados, hemos sido librados del pecado y ahora estamos al servicio de Dios para hacer el bien. Ya no somos siervos de Satanás ni del pecado. Por eso que Colosenses, por el capítulo 1, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, dice que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Para que ya no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a Cristo Jesús. Ya no somos siervos de Satanás. Satanás es padre de mentira, padre de robo, padre de todo lo malo, de toda la maldad. Y cuando estábamos bajo su reinado, nosotros practicábamos todo lo que Él hacía. Pero ahora estamos bajo la misericordia de Dios, bajo el régimen de Dios. Ahora nosotros nos toca hacer el bien. Pero no es que lo hacemos porque tenemos miedo del castigo de Dios, no, sino que ya lo hacemos porque tenemos capacidad completamente al servicio de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado, ya somos siervos de Dios. Ya Dios nos hizo nacer de nuevo. Es por eso que la semana pasada estábamos meditando sobre estamos en Cristo Jesús. Ya no es nuestra fuerza la que hace el bien, es la fuerza de Dios. Es el nuevo ser que está dentro de nosotros, que nacimos de nuevo un día, y que ese ser es lo que nos ayuda. Por eso que dice la Biblia, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Amén. Eso, pensé que me quedé solo. 5:20 de Santiago. Vamos. Libro de Santiago, capítulo 5. Versículo 20. 19. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, mira lo que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso que, hermanos, yo creo que por eso que Jesús también lo dijo, que es causa de gozo, de alegría, cuando aquel pastor va por aquella oveja
que se había perdido. Se goza más por esa ovejita que se perdió y que logró recuperarlo que por las 100 que no se descarriaron. Y para nosotros es un gozo, una alegría que alguien que se fue por no sé qué motivos hace años, otra vez regrese al camino de Dios. Eso es una alegría enorme. Porque el apóstol dice esto: hermanos, si alguien de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha tropezado quizás en el camino, se ha caído por el barranco, se ha herido y ha estado ahí caída y no se ha podido levantar, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error de su camino, salvará de muerte un alma. Porque la Biblia dice que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el león en la selva, aquellos animales que se cayeron, que se enredaron allí, aquellos pobres venaditos que se enredan en un monte, quedan ahí sus cuernos, es más fácil la presa. Porque no tienen que correr, no tienen que perseguir, y inmediatamente le da muerte. ¿Qué nos enseña esto? Que es más fácil que una persona caiga en el error total, que está desanimada, que pasa momentos difíciles y encima ahí el hermano se le puso como piedra de tropiezo, se cae y se cae totalmente. No quieren saber nada de Dios ni de los hermanos. Por eso que volverlo a traer al camino, eso es un mérito muchísimo más grande. Porque ha salvado un alma del error, dice, de la muerte, y cubrirá una multitud de pecados. ¿Por qué cubrirá? Porque lo volviste al camino. Estaba ya supuestamente perdida, ya no se contaba más con ella, pero lo volviste al camino. Y el perdón de Dios a través de usted se reflejó, se demostró. Y ahora esa persona ha vuelto al camino. Y es una alegría muy preciosa. Amén. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice de Jesús, nuestro Señor: dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Otra vez, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, es que es increíble. Dios ya sabía todo. Dios nos vio a nosotros, a los que murieron antes y a los que murieron antes y a los que se van a convertir después. Dios ya nos vio en la eternidad. Nos vio que un día nos íbamos a arrepentir de nuestros pecados y Él cargó nuestros pecados. Para los romanos o para los sacerdotes que estaban condenándolo, quizás para ellos era un hombre más. Pero después se dieron cuenta que no era un hombre más. Era alguien especial. Y hasta un incrédulo, un pagano romano, un soldado dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque después se manifestó, pero ya Él había cargado con todos nuestros pecados. Un día el sentimiento se le salió a Pedro y dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a morir? ¿Vas a ser crucificado? No es posible. Jesús le dijo, atrás de mí, Satanás, que te interpones a la voluntad de Dios. Él no entendía nada hasta ahí, que necesitaba morir para salvarlo a él.
Él le dijo, yo te quiero lavar los pies, Pedro. Él dijo, no, ¿cómo me vas a lavar? Si no te lavo, no participas nada de mí. Señor, lávame todo el cuerpo. Que Pedro, ¿verdad? Esto nos enseña, amados hermanos, que todos nosotros, los que ahora nos hemos entregado a Dios, aquel día glorioso, hace 2000 años, por algo Dios no permitió que nadie sepa qué fecha fue que nació, ni qué fecha fue que murió, nada, para que no idolatren ese día. Por algo el Señor lo hizo, pero aquel día glorioso aconteció, aquel día que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo hasta el madero, hasta la cruz. Por eso que al finalizar exclamó y dijo, está todo hecho. Consumado es, se acabó todo, ya lo hice. Hermanos, fue un knockout, no un knockout, fue una derrota total a Satanás, porque Satanás nos tenía esclavos del pecado. En ese momento, a partir de ese momento, solamente teníamos que reconocer que somos pecadores, creer en el sacrificio de Cristo y nacidos de nuevo. Aleluya. Antes era terrible para la gente. Por eso dice, estando muertos a nuestros pecados en la vida pasada, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, por sus llagas, por la sangre que derramó, fuimos nosotros limpiados nuestros pecados. ¿Por qué su sangre? Porque la Biblia dice que la sangre es la que se contaminó, y que por la sangre es donde se hereda y se sigue heredando y se sigue heredando el pecado. Por la sangre, por la semilla. Y si dice en el versículo, capítulo 4 del mismo Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su carne. Fíjese que lo dice en su divinidad. Porque hay muchos que dicen, Dios murió en la cruz. No, Dios no murió en la cruz. El cuerpo de Cristo, el cuerpo humano de Cristo fue que murió y resucitó. Por eso que dice, te entrego mi espíritu. O sea, su divinidad volvió al Padre. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. No es como muchos dicen, es que Cristo era Dios, por eso que soportó todo ese dolor, todo ese sufrimiento. No, Él lo soportó en su cuerpo, como nosotros. A usted le da un correazo y se soba y parece que le atravesaron con una espada o no sé. Así le dolió a Cristo. Y fue torturado de una manera horrible. Por eso dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Terminó con el reinado del pecado sobre los hombres, sobre todos aquellos que se deciden a que Dios les cambie sus vidas. Vamos a volver a Romanos, versículo 19 o 20. Ahí está. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada, porque no éramos siervos de Dios. O usted como padre va a corregir a los hijos del vecino. No, porque no son sus hijos, ¿sí o no? Su papá va a reaccionar de una manera terrible. Por eso que Dios no les dice a tus hijos
que no son cristianos, a tu familia que no es cristiana, no les dice santifícate, porque no son sus hijos. Dios demanda a sus hijos que se santifiquen porque son sus hijos. Esto es muy claro. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En un lenguaje sencillo dice esto: cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Porque no eran hijos de Dios. Porque aún estaban como hijos del diablo, dice la Biblia. Qué fuerte es eso. La Biblia dice así. ¿Qué debo hacer para ser hijo de Dios? Arrepentirse de sus pecados y entregarse a Dios. Y nacemos de nuevo y somos hijos de Dios. No tenían que vivir como a Dios le agrada. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas ellas es muerte. ¿Qué dice esta sociedad? A los jóvenes les dice: pequen como quieran. Pequen como quieran. Vivan como quieran. Hagan su voluntad. A los jóvenes les dicen: no hay problema, puedes tener un novio, una novia, puedes vivir tu vida sexual, pero no les dicen que la joven se va a embarazar o que quizás se contagie con una enfermedad. Así está el mundo, así está el pecado, que totalmente ha destruido. Por eso que el apóstol como que les exhorta y les hace recordar y les dice esto: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Aquel que robaba decía: yo cuando robaba, recuerdo que los policías me agarraban, me llevaban a la cárcel, me trataban mal. En la cárcel era una vida no humana, era una vida terrible, una vida que ni al peor enemigo le deseo, dice la gente. O sea, la vida de pecado era totalmente terrible. Los jóvenes dicen: uy, me voy a divertir este fin de semana. Se van con todo lo que trabajaron toda la semana, trabajan y se van con todo eso. Bailan una noche, lo pasan supuestamente de maravilla para ellos. Luego aparecen tirados en medio de la calle o por ahí, por una vereda, por un parque, tirados por ahí, sin dinero, sin zapatillas, sin nada. Que disfrutar su vida. Y Pablo les dice: ¿qué ganaron ustedes de ese tipo de vida? ¿Qué ganaron ustedes? Y sigue hablando: porque el fin de todas ellas es muerte. Muerte física y muerte espiritual. O sea, muerte eterna, condenación eterna en el infierno. En un lenguaje sencillo dice esto, versículo 21, pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Hermanos, cuando Dios condene o cuando la gente se muere y se ve que está descendiendo hacia la condenación del infierno, escuchen, alguien dijo esto: la gente no precisamente será el sufrimiento de las llamas, de todo eso, lo que será sufrimiento mayor para ellos. El sufrimiento mayor será que ellos saben que van a vivir separados de Dios para siempre. Que nunca van a poder salir de ese lugar. ¿Se imagina eso? Ay, hermanos, ese es el tormento más terrible para los que están allí, que jamás van a poder salir de ese lugar. Si Dios, que nunca va a hacer eso, dijera: gente, ustedes que no creyeron en mí, de aquí a 200,000 años los voy a sacar de este infierno y les voy a dar una oportunidad. ¿Saben qué? No les importaría vivir quemándose esos 200,000 años, porque nacería la esperanza
en sus corazones. Pero lamentablemente eso nunca va a ocurrir. Es por eso que hoy es el tiempo de la gracia, tiempo de las puertas abiertas, entrada al reino de los cielos. Pero como dice Noé, cuando Jehová cerró la puerta del arca, nadie entró. Ni una pizca de agua siquiera, nadie entró. Que la gente quería entrar, pero no pudieron. Así también, hoy en este tiempo Cristo viene el rapto de la iglesia, la gente se burla, par de locos, son unos locos, pero un día va a ocurrir lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Y va a ser lamentable, las iglesias van a quedar llenas, pero no va a haber ahí predicadores que prediquen la palabra de Dios. Dice la Biblia, la gente buscará la palabra de Dios, pero no lo va a encontrar. Que no encuentren Biblia, sí lo van a encontrar, pero no van a entender como entiende una persona que tiene al Espíritu de Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué precioso. Lenguaje sencillo. 22. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Sepa eso. Cuando te quiero dominar los celos, cuando te quiero dominar la mentira, tú tienes que decir: yo ya no soy esclavo del pecado. No soy esclavo del pecado. En ese momento se activa esa parte de la vida espiritual llamada dominio propio. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Tendrás tu nombre escrito en el libro de la vida, diciendo un nombre nuevo, un nombre totalmente, como dice la Biblia, nos dará Dios un nuevo nombre, donde tendrás ahí una mansión preciosa en el cielo que nuestra mente no nos alcanza, ni la imaginación más preciosa. Parece que Pablo, cuando fue arrebatado al cielo, Dios le dijo: ni les cuentes, porque no lo van a entender nada. Y Pablo cerró su boca y no contó nada. Pero nosotros somos llamados ¿a qué? Somos llamados a vivir solo para Dios. Esto nos va a asegurar la vida eterna. ¿Quieres tener segura la vida eterna? Camina en santidad, guarda tu vida, viva obedeciendo a Dios. Y eso nos va a dar un lugar allá en el cielo. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Corramos la carrera de la fe, dice Hebreos, con paciencia. Con paciencia. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes vamos a leer unos versículos. Den el aplauso al Señor. Fuerte, gloria a Dios. Primera de Pedro 4:2. Dice la Biblia: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira, el tiempo que nos resta de vida. Alguien dice: feliz cumpleaños, amigo mío, un año más de vida. No, es un año menos. Dios ya sabe cuántos años vamos a vivir. Quizás 60, quizás 50, quizás 30. Ya Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Y mientras un año más pasa, es un año menos para el calendario de Dios. Por eso que el tiempo que nos resta de vida, quizás son 2 días. Quizás son 3 días de vida que nos queda. Y seguimos allá a las justas, como que sí, como que no, renegando, ahí amargándonos la vida.
nosotros decidimos o amargarnos o vivir feliz. Que nada te quite el gozo de tu corazón. El diablo, las tentaciones, nuestra propia carne, dice la Biblia. Tu peor enemigo no es el diablo. El diablo siempre te va a ofrecer tentaciones de todo tipo. Tu peor enemigo es nuestra propia concupiscencia. Quien nos tienta, quien nos da pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Levántate y orar. Ay, qué sueño que tengo. Ora, ayuna, no, tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado. Y cosas así. Que nos quitan los preciosos momentos con Dios. Pero por eso que cada día que pasa debemos vivirlo como si fuera el último día. Como si fuera el último día. Oremos más. Ocupa tu mente, piensa en lo bueno. Arregla los problemas sin amargarte, sin airarte, sin tirar las ollas, los platos, qué sé yo, sin destruir ahí con las palabras a los hijos, a los hermanos o a quien sea. Arregla las cosas con paciencia. Con paciencia. Y amados hermanos, seremos personas que estamos practicando la palabra de Dios. Porque nos resta poco tiempo de vida. No sé cuánto. ¿Usted sabe cuánto va a morir? Yo no sé cuándo. Yo sé cuándo es mi cumpleaños. Yo sé cuándo nací. Pero el día que yo me muera no sé cuándo. Así que debemos vivir como si fuera el último día. Piense en la mañana y diga, quizás hoy me vaya con Dios. A ver, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Qué he hecho yo? Y predicar el evangelio. ¿Le estoy haciendo? No le estoy haciendo. No precisa salir con todos allí, sino a donde nosotros vayamos, dice la Biblia, que prediquemos la palabra de Dios. Los primeros discípulos fueron esparcidos, perseguidos por Saulo de Tarso. Pero ellos no se detuvieron. A donde fueron perseguidos, predicaron la palabra de Dios. Te vas al mercado a hacer tus compras, predica la palabra de Dios. Vuelves allí, predica la palabra de Dios. Aprovecha el tiempo, que nunca va a volver. Este momento nunca va a volver, jamás. Vamos cada día a avanzar. Y el tiempo es, amados hermanos, el tiempo récord. O sea, va disminuyendo. Cada vez te queda menos tiempo. Por eso que dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, amargados, con celos, con contiendas, viviendo en peleas, no. Corta eso. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el tiempo es corto en esta vida para vivir amargados. Si la gente que no conoce a Dios, yo he conocido a una persona que nunca lo vi amargada y no era cristiana. Era alguien que simplemente le sonreía la vida. Si una persona que no conoce a Dios puede hacer eso, es una vergüenza para nosotros si no lo hacemos como cristianos. Por eso que Pablo les dijo, gozaos, regocijaos, gócense, que nada les quite la paz, que nada les quite, nada te debe quitar. Es que es insoportable esa persona. ¿Qué importa? Que nada te quite el gozo de tu corazón. Luego dice, conforme a las concupiscencias de los hombres. Concupiscencias son los malos deseos que están en nuestro corazón, que ya vamos a llegar al capítulo 7. Esas concupiscencias no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Pero escuchen, al que más alimentamos, ese va a crecer, o al espíritu o a nuestra concupiscencia, sino conforme, dice, a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya perdiste el tiempo. Hay gente que dice, me hubiera gustado venir a los pies de Cristo cuando tenía 20 años, y ya son gente de 50 años, porque quiere redimir el tiempo. Por eso dice, basta ya con el tiempo pasado, que viviste como quisiste y hiciste lo que agrada a la gente del mundo, andando en lascivias, andando en concupiscencia, en embriaguez, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Ya no andemos en eso, dice la Biblia.
sino que ahora vivamos como a Dios le agrada. 23 del libro de Romanos, ahí acabamos. Porque la paga del pecado sigue siendo la muerte eterna. Yo les dije que cuando nosotros trabajamos se nos paga, ¿sí o no? Nos dan un salario, nos dicen, ahí está tu paga de la semana. Trabajaste 5 días y te pago por esos 5 días. Escuchen, la gente que peca va a tener un salario, va a tener una paga. ¿Y qué es esa paga? Es la muerte en el infierno, condenación eterna. Disfruta hoy y paga mañana. Es como las tarjetas de crédito. Disfruta hoy, trae todo lo que tú quieras del supermercado, pero paga mañana. Y cuando pagues va a ser muy doloroso. Y con intereses, y con una casa embargada. Terrible. Por eso que la gente del mundo dicen, hay que disfrutar la vida, que al cabo que es una sola. Disfruta. Salomón les dice a los jóvenes, ¿quieres disfrutar tu vida? Disfrútala. ¿Quieres hacer lo que te agrada? Hazlo. Pero sepa que de todo eso Dios te va a pedir cuentas. Y el mundo les dice esto, hagan lo que quieran, pequen, cásense una vez, otra vez, vivan en fornicación, vivan en pecados, en avaricia, en mentiras, en corrupción, vivan como quieran. Háganse homosexuales, lesbianas, sea lo que sea. Pero van a recibir una paga terrible. Nosotros elegimos santificarnos en esta vida, cuidarnos en esta vida. Nosotros elegimos la gracia de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es la salvación eterna. Elegimos nosotros eso. Escuchen, nos negamos. Me acuerdo de cuando Moisés se negó a ser un príncipe de Egipto y dijo no a la gloria que le habían ofrecido, y quiso agradar a Dios. Y escuchen, y ahora él está disfrutando allá en el cielo por toda la eternidad. No importa si esta vida lo pasamos con el pan de cada día. No importa si sufrimos, si lloramos, lo que sea. Pero escuchen, solamente piensa en aquel día glorioso en que Dios te llame a su presencia, en que estemos allí y que nunca jamás vamos a salir de allí, y que siempre nosotros vamos a vivir felices, contentos, y que la felicidad nunca se va a acabar. Vivamos con esa esperanza. Esa es la esperanza para usted y para mí. Dios no nos llamó para perdernos en la condenación del infierno. Dios nos llamó a todos nosotros para ser salvados. Pero este mensaje no cabe en la gente que no quiere ser salvado. Si usted está andando en doble ánimo, como que sí, como que no, hoy decídase, porque mañana quizá sea demasiado tarde. Y si como estaba desanimado, hoy vuelva los ánimos, y que nada nos detenga. A Pablo nada lo detuvo, y vio la gloria de Dios. Incluso la forma de que Dios le dijo que iba a morir, él se gozó y dijo, no me importa cómo muera, no me importa cómo voy a morir, lo que me importa es que ya voy a estar a los pies de Cristo. ¿Qué hace un cristiano si se vuelca el carro que está yendo? De aquí a unos segundos me voy a encontrar con el Señor. Es un momento inigualable, porque pasas del sufrimiento, de la lacra que es este mundo, a la presencia del Dios único. Porque Dios te llamó. Levanta tu mano y dale un aplauso fuerte al Señor.